El municipio de Quito decidió mantener su semáforo en rojo, por lo tanto se mantendrán las medidas de aislamiento frente a la pandemia del COVID-19. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto, saludamos al licenciado Bernardo Abad, concejal de Quito. Concejal, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a ti, María. El tema es que no me acostumbro que me digas, concejal, basta con Bernardo, y creo que trabajamos juntos, María del Carmen, durante tiempo, así que más bien saludos cordiales. Lo mismo para ti, Bernardo, como siempre un gusto poder conversar contigo. Por supuesto. El Consejo Municipal sesionó ayer y apoya pues al alcalde de Quito, a Jorge Yunda, en su decisión de que se mantenga esta fase de aislamiento y no pasemos a la fase de distanciamiento social todavía. ¿Qué los llevó, Bernardo, a tomar esa decisión? El análisis tal vez de los argumentos que puso, que justamente consideró el alcalde de la ciudad dentro de ese comunicado que envió el 25 de abril pasado a la directora de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles. A ver, voy a aclarar qué es lo que se decidió el día de ayer en el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito, que resolvió por unanimidad un par de temas. Lo primero, solicitar al COE metropolitano, que lo preside el alcalde de Quito y del cual no es parte el consejo, es decir, los concejales no hacemos parte del COE metropolitano, y además al COE nacional, que se mantenga el semáforo en rojo, es decir, que se mantengan las medidas de restricción que hasta ahora las estamos teniendo. Pero hay un detalle, que no pusimos fecha, y aunque algunos concejales quisieron poner una fecha determinada, por lo menos yo no estoy de acuerdo, porque esto es variable, podría haber cambios en el camino. Es decir, ¿no se considera ese 31 de mayo que fue la fecha inicial de la que habló Jorge Yunda? Por lo menos en la solicitud, en el pedido que hizo el Consejo, no se contemplan fechas. Por lo tanto, voy a ser súper claro. Durante la semana del 4 al 11 de mayo, Quito mantendrá el semáforo en rojo. Es decir, se mantendrán todas las medidas restrictivas, toque de queda, el control de movilidad de un solo día, salir en los vehículos, etcétera, hasta el 11 de mayo. Y durante la próxima semana, el COE tiene que elaborar, y los asesores del COE tienen que elaborar un informe que tienen que pasarlo al alcalde, y esperemos que nos pasen también a nosotros, para con ese informe determinar qué viene en la otra semana. Y así durante cada semana, que me parece que es lo correcto y que es lo lógico. Porque sí, la situación de contagios todavía es fuerte aquí. Incluso los señores médicos, un epidemiólogo de apellido Montalvo, una persona que realmente nos dio una cátedra de lo que estaba ocurriendo en Quito, nos indicó que la meseta o cima de la curva podría llegar el 28 de mayo. Justamente sobre eso va mi pregunta, porque ustedes expusieron esa fecha como la posible curva de la pandemia en la ciudad de Quito, según los datos que le dieron de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Pero si estamos tomando en cuenta ese 28 de mayo, debería tener lógica entonces sí, pues obviamente esperar a pasar esa fecha, es decir, llegar a ese 31 de mayo, porque si cada semana vamos a estar haciendo estas evaluaciones, obviamente ya teniendo esto como ruta, digamos, como un dato certero que debemos tomar en cuenta, pues tendría más sentido tal vez extenderla hasta después de esta fecha. De una vez, diría. Exactamente. Sin embargo, María del Carmen, y creo que los quiteños y los amables radioescuchas que nos siguen y siguen mucho a este programa, les tengo que decir, y creo que notan, ¿qué es lo que está pasando en la realidad? Una cosa es la teoría, una cosa es que hay que mantener la restricción, debemos mantenernos en casa, correcto, pero hay muchísimas personas que están saliendo a la calle, y están saliendo a la calle por necesidad, porque no tienen que comer, porque
solamente como dato, más del 50% de la población de Quito, María del Carmen, es población que está o en el desempleo o en el subempleo. Nosotros tenemos la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos en todo el país, tenemos 250,000. Entonces, de las 3 millones de personas que más o menos vivimos en Quito, más de 1,5 millones tiene que salir en el día a día a buscar qué comer. Entonces, lo que está ocurriendo en la realidad, y creo que tú lo has constatado, cuando has salido a determinadas horas, yo por mis actividades tengo que moverme, tengo salvoconducto por si acaso, entonces veo que hay en una serie de calles personas caminando, están vendedores, están los que quieren limpiar los parabrisas, etcétera. ¿Y por qué? Por necesidad. Necesitamos urgentemente una reactivación de algunos de los sectores. Ojo, la prioridad, por si acaso, la vida y la salud. Pero de ahí tenemos que empezar ya a reactivar algunas empresas, algunos sectores, porque es inminente. Realmente, por lo que me decía en la calle el otro día, y lo repito, y me decía una persona, un caballero que estaba ahí, yo tengo 2 opciones, o morir de COVID o morir de hambre. De COVID podré morir yo, pero de hambre podemos morir toda la familia. Ojo, entiendo, no justifico que salga porque ya su acción podría significar no solamente que él se contagie o se afecte, sino el resto, el entorno. Pero repito, este es lo que está ocurriendo en Quito. Lo que pasa es que también es importante, Bernardo, tomar en cuenta para justamente poder pasar a esta otra fase, a esta fase de distanciamiento social y que se reactiven de cierta forma la economía. También tiene que haber una corresponsabilidad ciudadana. ¿Qué ha pasado durante este tiempo, durante esta fase de aislamiento? Hemos visto en la ciudad de Quito que hay ciertos sectores donde no se ha respetado de forma adecuada la cuarentena y lamentablemente por esta razón se tuvieron que fijar algún tipo de sanciones para todos aquellos que salen a las calles sin tomar las medidas necesarias de protección para no contagiar a otros y para no contagiarse tampoco ellos. Entonces sí preocupa esa parte de la corresponsabilidad ciudadana para que podamos pues finalmente dar ese cambio en el semáforo de rojo a amarillo. Exactamente. Fíjate que en las primeras semanas, 1, 2, 3 semanas, obviamente que hubo mucho más responsabilidad y disciplina. Pero ¿qué es lo que pasa desde ahí? Muchas personas salen, pero salen por necesidad. Si es que hubiese los recursos necesarios para ir a comprar los alimentos, guardarlos de que nos dure una semanita, estaría bien. Pero repito, tomando en cuenta que esta ciudad tiene el más alto índice, porcentualmente hablando, de personas con desempleo y subempleo, es obvio que salen a la calle por necesidad. Y ese es mi punto. Mi punto es que el COVID, y tal cual lo dijo también el doctor Montalvo el día de ayer, no va a ser que a pesar de que llegue a la meseta el 28, no es que va a desaparecer. Claro, va a seguir. Va a ser una curva de bajada drástica. No, debemos aprender a convivir con el COVID. Debemos aprender a estar con él protegidos, cuidándonos disciplinadamente, acatando las decisiones de las autoridades, acatando medidas sencillas de prevención, pero tenemos que aprender a convivir con el COVID. Y de esa forma yo creo que la reactivación económica, poco a poco, de algunos sectores, obviamente es lo mejor que puede ocurrir, porque si de un día al otro se dice, bueno, ahora sí todos a trabajar, ahí sí me parece que habrá un lío. En forma muy ordenada también tiene que ser, y en forma muy ordenada, y también las empresas tienen que contar con el apoyo de los municipios, de cada ciudad, porque también es importante que se haga ese seguimiento a que las empresas también sean responsables con el manejo adecuado de sus empleados para que trabajen en forma segura. Solo como detallito, empezaron, me parece que 50 proyectos de la construcción como ejemplo de lo que puede ocurrir. Desde el día lunes, ya van 2 días. ¡Qué buen manejo! Realmente un ejemplo de buen manejo. La construcción es el sector que más activa a la economía. No podemos estar detenidos porque los albañiles, los maestros mayores y toda la cadena de proveedores se mueve. No es que los proveedores van a estar abiertos para entregarle el producto, el cemento, el hierro, etcétera, a los constructores. No, pude conversar con Joseph Schwarzkopf el otro día y me comentaba que ellos
generan un salvoconducto y dicen necesitamos 100 sacos de cemento, y esa empresa, la que les provee de los 100 sacos de cemento, saca un camión y va directo a entregarles a la obra. No se abre para todo el mundo. Entonces lo están haciendo ordenadamente, y así tenemos que ir abriendo otros sectores, porque hasta el 31 me parece que va a ser realmente terrible, porque la gente va a seguir saliendo, las personas, y con razón, muchas de las personas salen a comer, necesitan comer, y salen a buscar algún negocito que les pueda dar $1, $2, $3, $4 para ese día llevar el pan a la casa, y eso es literal. Entonces, sí, eso es terrible. Lo que trae como consecuencia esta pandemia es realmente doloroso, porque no es solamente, como se lo ha dicho tantas veces, un problema de salud, sino que es un problema que nos afecta a todos en la economía, y obviamente es un problema social gravísimo. Dentro de esa normalidad y esa convivencia que estamos hablando de que en algún momento vamos a tener que pasar a esta otra fase, es importantísimo analizar el tema del transporte, de la reactivación del transporte, porque eso va a ser muy complejo. ¿De qué forma se va a poder llevar a cabo esto de una forma ordenada, y además llegar a acuerdos con los transportistas? Porque obviamente van a trabajar con un 30 o 50% en el caso de que lleguen al semáforo verde de capacidad, y obviamente pues eso para ellos es en dinero un ingreso que no van a recibir. ¿De qué forma se puede apoyar al sector del transporte en este sentido? Primero, la ministra de Gobierno ha sido muy clara en el sentido de que los alcaldes pueden decidir si es que el semáforo pasa de rojo, amarillo o a verde, pero no pueden decidir sobre algunas medidas que el COE Nacional ya ha dispuesto. Una de las cuales es que el transporte debe tener menos del 50% de la capacidad. Como tú dices, terrible. El transporte público hasta febrero era absolutamente hacinado, la gente golpeándose y apretujada. Hoy no puede haber eso. Se debe mantener ese 1,5 metros de distanciamiento social, de distanciamiento entre personas. Todas las personas tienen que utilizar mascarilla. Todas las personas que se suban a un transporte público deben recibir gel o alcohol, obviamente para aminorar el riesgo de contagio. Se van armando también nuevas ciclorrutas, ciclovías para poder circular. Pero en lo que respecta al transporte, el tema es que la ministra fue clara en decir de que se tienen que rearmar los horarios en el sector público y en el sector privado. Si antes todos entrábamos a las 8:30, pues ahora habrá personas que entren a las 6:30, a las 7, a las 7:30, etcétera, para que el transporte pueda, nos podamos transportar en vehículos con menos cantidad de personas. Tenemos que ir flexibilizando las horas de trabajo. Buena parte de las personas también tendrán, y se ha demostrado que lo podemos hacer, el teletrabajo. Por supuesto, aquellas personas de grupos vulnerables, más de 60 años, mujeres embarazadas, quienes tengan alguna afección de salud, etcétera, tienen que quedarse en casa haciendo teletrabajo. Eso también va a bajar la carga. Ya se ha dicho también de que los alumnos o los chicos que están en escuela, colegio, universidad, etcétera, no van a terminar este año lectivo de forma presencial. Exacto, de forma presencial, sino virtual, que se va a iniciar las actividades en la costa, las actividades educativas de forma virtual. Entonces realmente va a bajar mucho la carga en el transporte público. Y hay todo un plan que lo lleva adelante en Quito, Edison Llanes, quien es el gerente del metro, a quien el alcalde le ha encargado para que realice pues todo un plan de reestructuración del transporte para la época post-emergencia o post-COVID o post-cuarentena. Entonces, ahí sí se están poniendo algunas cosas, son parámetros difíciles, porque como tú dices, el transporte público va a sufrir en número de personas que lo utilicen, y es menos ingresos. Pero la pregunta es, como están pidiendo algunos transportistas, que nos suban el pasaje. Pregunto yo, ¿en este momento el correcto para pedir subida de pasajes? Y considerar un subsidio tal vez durante este tiempo, porque claro, durante el semáforo amarillo es el 30% de la capacidad, y durante el semáforo en verde sería el 50% de la capacidad mientras dura la emergencia nacional. Exactamente. Sí, eso es lo que se tiene que pensar en algo, no sé si un subsidio, de alguna forma de compensación, pero en este momento
suena bastante ilógico, por no decir completamente ilógico, que se pida incremento en el precio de los pasajes. Lo que deberíamos más bien es reducir el precio de los pasajes porque las personas no tienen y debemos ayudar de alguna forma para que con esa transportación poder reactivar algunas actividades económicas de algunos sectores. Y es lo que está pidiendo buena parte de las personas. Solo como detalle nuevamente, en Quito, y estaba chequeando los datos, hay alrededor de 180,000 funcionarios públicos, 180,000, que multiplicado por 4 son casi 1.200.000 personas. ¿Por qué hago referencia a esta cantidad? Porque de una u otra forma los funcionarios públicos, incluyome por si acaso, ahora que estoy en funciones de concejal, al fin de mes recibimos un cheque. Trabajemos mucho, trabajemos poco, digamos que ganamos poco, ganemos mucho, eso no importa, pero recibimos un cheque. Recibimos un dinerito que nos va a servir básicamente para las necesidades sencillas, comer, punto. Pero eso es los funcionarios públicos. ¿Y el resto de personas? Porque las empresas privadas, muchas de ellas están quebrando y ya no tienen con qué pagar. Muchas de las empresas han tenido que acogerse y decir, señores, no tenemos con qué pagar, ¿qué podemos hacer? Otras han dicho, señores, hay que reducir los sueldos, los salarios. Y obviamente los trabajadores tienen que decir, no queda más. A no tener trabajo y no tener ingresos, por lo menos recibamos en parte. Esta es la diferencia en Quito. Quito es la ciudad con mayor número de funcionarios públicos del país. Y repito, tomando en cuenta las cifras, hay alrededor de 1.200.000 personas que, mal que bien, van a recibir un dinerito, repito, multiplicado por las familias, por cabeza de familia por 4, van a tener o por lo menos que comer. Y el resto, así es. También en el resto. Es importante que se vaya, como lo dijimos hace un momento, que se vaya reactivando de a poco la economía justamente para esas personas que en este momento pues no tienen ingresos suficientes para subsistir, que es algo gravísimo, no tienen liquidez para salir adelante de esta pandemia. Pero también tomando en cuenta que es importantísimo poner por delante la salud, porque si no tenemos, por ejemplo, el sistema de salud a su máxima capacidad para atender los casos que podrían darse en caso de que nos adelantáramos y esto pues ocasionara un brote de contagios grande en la ciudad de Quito, tendríamos un problema sumamente grave en la ciudad y por eso estos factores deben ser tomados en cuenta. Esto del tema de que los sistemas de salud puedan tener la capacidad de acoger a la gente que llegue con contagios es justamente una de las razones que dio el alcalde de la ciudad para que se posponga, para que se mantenga aún el semáforo en rojo. Correcto, en eso no discutimos. Y lo que repito una vez más, primero la vida, segundo la salud. Pero luego está la reactivación económica, porque debemos salir de esta. No podemos quedarnos así nomás. No hay ingresos, no hay comida, literalmente. Entonces, esta es la propuesta, por lo menos la mía, y en el Consejo lo planteé, que debemos ya ir pensando en reactivar algunos sectores productivos, que algunas empresas que llevando adelante protocolos de seguridad, prevención, medidas de bioseguridad, puedan ir abriendo con orden, con responsabilidad, con disciplina. Pero eso significaría ya pasar al semáforo en amarillo, Bernardo. Exactamente, y lo estoy planteando, pero no ahora, porque la semana del 4 al 11, obviamente, hemos decidido, y también voté a favor de aquello, que se mantenga el semáforo en rojo, correcto. ¿Qué hacer nosotros como ciudadanos? Por favor, disciplinémonos, responsabilicémonos más, no salgamos, mantengamos las medidas de seguridad, etcétera, y de esa forma bajarán los niveles de contagio y sí, en ese momento sí podemos entrar ya a un semáforo en amarillo. Voy a resaltar algo. El día de hoy, esta mañana, tuve una entrevista con medio de comunicación de Cuenca. Cuenca es un ejemplo de cómo se están manejando bien las cosas. En general, aunque hay excepciones, por supuesto, ¿no? Hay algunos sectores en donde también la necesidad les ha sobrepasado y están saliendo y son los sitios en donde pues hay mayores contagios. Referiré uno, a quienes conocen Cuenca, hay un sitio que se llama, es como el mercado mayorista, que se llama el mercado del Arenal. Ahí se han dado muchos contagios y por eso tuvo que ser, como aquí, cerrado. Se cerró el mercado del Arenal
y ahora va a pasar a ser una feria muy grande en otro sitio en donde con orden y con disciplina se van a vender los productos. Lo que ocurrió y se hizo muy bien aquí en el mercado mayorista, por supuesto, solo permitir que entren los proveedores de los pequeños mercados municipales y tiendas. ¿Qué se tuvo que hacer con el mercado de San Roque? A pesar de las advertencias, a pesar de que se les dijo 1 y 1000 veces, no hicieron caso, se cerró el mercado de San Roque y va a permanecer así hasta que obviamente pues... Acciones que tuvieron que tomarse justamente porque la gente no acata las disposiciones del COE nacional y de la municipalidad también. Tengo que cerrar esta entrevista, totalmente de acuerdo contigo, va a depender de nosotros los ciudadanos entonces que pues más pronto se pueda pasar a la siguiente fase, a la fase de distanciamiento social y podamos salir de la fase de aislamiento. Quiero agradecer al licenciado Bernardo Abad, concejal de Quito, por habernos acompañado en este espacio. Siempre un honor, María del Carmen, un gusto, un abrazo a la distancia y obviamente pues a toda tu amplia radioaudiencia. Saludos cordiales, responsabilidad, disciplina, cuidado, protección, no salgamos sin las máscaras, siempre llevemos gel, siempre llevemos alcohol y a lavarnos las manos todo el tiempo. Medidas sencillas, pero que van a hacer la diferencia y en este caso literalmente entre la vida y la muerte. Un abrazo para ti, Bernardo, gracias.